Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos a seguir con el análisis de las 24 selecciones que van a jugar esta Eurocopa de Alemania 2024. Apasionante Eurocopa que vamos a vivir aquí en toda su intensidad con vosotros. Y ya sabéis que estamos haciendo 24 vídeos, uno por cada selección de cara a esta Eurocopa. Y ahora vamos a ver a Bélgica. Vamos a analizar la selección belga. Aquí tenemos a Lukaku, tenemos a Faes, uno de los centrales. Quizá no el titular, ya hablaremos también. Vamos a hacer como siempre, vamos a ver el campito, vamos a analizar un montón de cosas. Pero aquí tenéis a la selección belga, un equipo que es verdad que desde el punto de vista generacional puede ser su última gran competición. Ya está empezando a unir jugadores más jóvenes, como por ejemplo vemos aquí a Bakayoko, con algunos jugadores que no tenían, digamos, el nombre de otros, de los de Bruyne, Lukaku, etcétera, de los que también hablaremos, por supuesto, como Trossard, que vemos ahí. Pero una selección siempre peligrosa. En la etapa de Roberto Martínez el equipo hizo muy buen fútbol y vamos a ver qué pasa con Tedesco. Aquí tenemos a Tedesco, al técnico de la selección belga. Hay mucho que analizar de Bélgica. Lógicamente hay jugadores que son auténticos emblemas en la selección belga. Uno de ellos, por supuesto, es este hombre que vemos aquí, es Kevin De Bruyne, auténtico emblema de la selección belga. Vamos a analizar todo eso, vamos a hablar del tema de Courtois, por supuesto, y muchas más cosas. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Vamos a hablar de esta selección belga de Tedesco, que aquí tenemos un dibujo bastante habitual de la selección belga atrás, con defensa de 4, con Castagne, Faes, Vertonghen y Teate. Y luego, aquí vemos que Kevin De Bruyne viene muy atrás, luego hablaremos mucho de Kevin De Bruyne, pero este doble pivote Onana-Mangala que puede ser también bastante importante. A veces que juega con 4-3-3, 4-2-3-1, dependiendo de la posición de Kevin De Bruyne. Hay bastantes dudas y bastantes cosas que comentar en esta selección belga, pero ya digo, la defensa pues difícilmente va a variar mucho. Luego ahora sacamos el campito y vemos todo como estamos haciendo con todos los vídeos, pero ya veis, defensa de 4 en línea, un equipo que llega bastante bien por los laterales, a pesar de que es defensa de 4, llega bastante bien por los laterales y eso me parece muy importante destacarlo, con Teat y con Castagne. Y vamos a ver cómo funciona este equipo. Hablaremos de Doku, de Onana, etc. Vamos al campito porque hay bastantes cosas que quiero analizar con vosotros de esta selección, amigos de Mundo Maldini. Aquí tenemos al equipo belga. Lo primero que hay que decir es que Courtois no va a jugar la Eurocopa. No va a jugar la Eurocopa y ya está recuperado, como hemos visto con el Real Madrid, pero tuvo unos problemas de intercambio de declaraciones con Tedesco y total, que no va a tener al mejor portero del mundo Bélgica, con lo cual el portero titular va a ser Castells. Poca duda hay al respecto, ¿no? de que va a jugar Castells, el portero que yo creo que va a ser el titular. Cualquier otra cosa me parecerá sorprendente. Así que vamos a dejar a Castells, ya digo, renuncia a un jugador como Courtois, que es mucho renunciar, pero bueno, es lo que hace el seleccionador. Vamos con las bandas. Lateral derecho, sin duda, Castagne, jugador de mucha velocidad, de mucho ida y vuelta. Castagne me parece un jugador muy importante en esta selección belga. Y lateral izquierdo también Teate, que está jugando en el Rennes y que es otro lateral con una gran capacidad para llegar. Ya digo que los dos laterales de Bélgica se despliegan mucho, muy habitualmente se despliegan en el ataque, a pesar de que es defensa de 4, Castagne y Teate. A ver, posibilidades para los laterales, pues un jugador que ya está un poco de vuelta de todo, que en su día fue importante en la selección, como es Meunier, que sería el lateral izquierdo suplente, ¿no? Ahora está jugando en Turquía Meunier, pero yo creo que es difícil que le veamos, así que los laterales parecen bastante claros. Como centrales, y ahora hablamos un poquito más de otros jugadores, por supuesto, como centrales, aquí yo creo que Vertonghen está bastante claro, el central izquierdo, jugador ya muy veterano, pero jugador de bastante nivel, que puede ser incluso lateral izquierdo, lo hemos visto bastante en su etapa en el Tottenham, está en el Anderlecht, y yo creo que como han jugado toda la temporada juntos en el Anderlecht y yo creo que puede ser una buena pareja de centrales, yo creo que se va a decantar por De Bast, el otro central. Pero aquí tengo más dudas, ¿eh? Puede ser De Bast, el otro central, puede entrar también, por supuesto, Faes como central, también, en cualquiera de las dos posiciones en el centro de la defensa puede entrar un jugador como Faes. Vamos a ver algunos detalles, también os he dicho antes un poco el tema de la defensa, de cómo
de cómo mete la defensa adelantada la selección belga por momentos, la defensa de 4 habitual de Bélgica, porque ya digo, es un equipo con muchas cosas que analizar. Por ejemplo, aquí tenemos en esta imagen, tenemos la defensa otra vez habitual: Castagne, Faes, Vertonghen, Teate. Ya digo que puede ser de Bast o Faes, la única duda que tengo. Aquí tenéis la defensa. Castagne como lateral derecho, bastante arriba llega, Faes con Vertonghen y con Teate. Aquí tenemos a un Kevin De Bruyne, del que voy a analizar luego también bastante, y por supuesto analizaremos a Mangala y a Onana, que son dos mediocentros muy importantes de esta selección. Pero ya digo, la sensación que tengo es que la defensa de 4 va a ser prácticamente inamovible en la selección belga. Vamos con más cosas, amigos de Mundo Maldini. Vamos con el doble pivote del equipo, aunque puede ser que sea 4-3-3. Un jugador que es importantísimo y seguramente con menos nombre que otros en esta selección belga es Onana. Onana es un jugador fundamental en la selección, fundamental. Su capacidad para distribuir, para recuperar, para jugar entre los centrales, para llegar a 3/4 de campo. Onana, que ha jugado una buena temporada en el Everton, me parece un hombre clave. Y ya digo que a mí, yo tengo la sensación de que podemos estar ante una pieza seguramente menos esperada por el gran público, pero importantísimo. Aquí tenéis, por ejemplo, jugando entre los como pivote, claro, con Mangala cerca. Ahora hablo de él también, porque Mangala es un jugador también muy interesante para esta selección. Pero aquí tenemos la posición de Onana, el puro mediocentro defensivo que permite, entre otras cosas, que haya jugadores que por delante produzcan mucho más. Y aquí tenemos otra jugada más de Onana, ¿no? Justo en el pivote, aquí lo vemos, con Tielemans por delante, pero recibiendo en esa posición de 5 argentinos, sería de 6, lleva el 6 en la camiseta, pero bueno, Teati y De Bast. Y veis a Doku pegado a la banda izquierda, Castaño un poquito más arriba, pero sobre todo esta posición de Onana a mí me parece absolutamente fundamental en la selección. Absolutamente fundamental esta posición de Onana. A ver, más jugadores importantes, por supuesto. Vamos a hablar de los acompañantes de Onana en el mediocampo. Para mí, claramente, uno de los dos tiene que ser Mangala, que puede jugar aquí en la izquierda. Es evidente que Mangala puede jugar aquí o puede jugar en doble pivote, un poco dependiendo de la posición de Kevin De Bruyne, del que vamos a hablar. Pero bueno, Mangala y también, por supuesto, Tielemans. Pueden intercambiar las posiciones, tanto Mangala como Tielemans. Pero claro, aquí nos está faltando, lógicamente, una de las joyas de la corona, que es Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, ¿cuál es la posición en la que suele jugar Kevin De Bruyne en el equipo? Pues la posición de Kevin De Bruyne suele ser bastante más retrasada. Aquí, lógicamente, con capacidad para llegar a 3/4 de campo, pero desde aquí es desde donde muchas veces arranca Kevin De Bruyne. Y lo vamos a ver. Lo vamos a ver con estas capturas que siempre os preparo, amigos de Mundo Maldini, y vais a ver cómo Kevin De Bruyne arranca pues, muchas veces desde mucho más atrás, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una jugada de Kevin De Bruyne justo en esta posición. Aquí lo tenéis, con Onana incluso por delante, con Onana y con Mangala por delante. Posición de Kevin De Bruyne, que tiene que ser un poco el armador, barra organizador, barra finalizador también. Fijaos aquí en esta jugada, todo lo atrás que arranca Kevin De Bruyne. Yo creo que esta versión de Kevin De Bruyne no es la mejor versión posible para Bélgica. Yo creo que Kevin De Bruyne es un jugador que necesita jugar más cerca del área. Eso es lo que pienso. Y aquí lo tenemos, Kevin De Bruyne jugando tan atrás. Pero es verdad que también, lógicamente, en algunos momentos también le vemos recibiendo más cerca del área. Por ejemplo, aquí le tenemos ya una zona un poquito más de 3/4, ¿no? Aquí lo tenemos, con Mangala cerca, con Onana por delante. Es decir, le vamos a ver en varias posiciones distintas y le vamos a ver participando permanentemente en la circulación del juego y del balón, ¿no? Pero bueno, aquí sí le vemos más arriba, por supuesto. Aquí sí le estaba viendo mucho más arriba a Kevin De Bruyne. Esta es una posición para él bastante más lógica, con Carrasco llegando desde el costado izquierdo para meterse por dentro. Teate, fijaos cómo has tirado el campo Teate por aquí, y luego Nana por detrás y Mangala por detrás. Esta es la posición en la que más daño puede hacer Kevin De Bruyne. Pero yo creo, amigos de Mundo Maldini, que no es la posición donde más le vamos a ver a Kevin De Bruyne. Esa es la sensación que yo tengo ahora mismo. Más cosas. Vamos a hablar de más jugadores importantes de la selección. A ver, bueno, puede entrar Vermeeren también, que la verdad que en el Atlético de Madrid prácticamente no ha tenido momentos. Ya digo que Tielemans puede entrar ahí también, ya lo hemos visto antes a Tielemans, que puede entrar ahí también, por supuesto. Y luego ya vámonos a la zona más de ataque, ¿no? Vamos a la zona de ataque. Hay un jugador que es clave, que es Doku. ¿Cuál es la mejor posición para Doku? Para el jugador del City, para mí el costado izquierdo del ataque. Para mí, extremo izquierda. Creo que esa es la posición donde él realmente mucho más daño hace. Esa es la posición donde él más daño hace, Jeremy Doku. Lo vamos a ver también. Lo vais a ver claramente. Por ejemplo, en estas jugadas. Aquí lo tenéis, pegadito a la banda. Aquí está, pegadito a la banda izquierda.
con Onana al lado y con Tielemans por delante. Esta es una buena posición. Esta es la posición real para Doku. Él puede jugar al otro costado y ahora hablamos el tema de Trossard, porque lógicamente también depende mucho de dónde quiera colocar a Trossard. Pero aquí otra más tenemos aquí, por ejemplo, ahí lo veis, con Teate. Esta banda Teate-Doku es muy peligrosa para los rivales de la selección belga, porque si Doku recibe de espalda y se gira, si no estás muy encima, y aquí en esta jugada se la marcha al defensor inglés, ya te puede matar, te puede machacar realmente. Luego, arrancando desde aquí, pues llegando, por ejemplo, al contragolpe. Aquí veis otra vez una jugada en la que es Teate el que en el costado izquierdo llega por la banda y Doku por dentro. Esto es una jugada que hace mucho la selección belga cuando tiene espacio para correr. Y luego está, por supuesto, Lukaku. Así que ya digo, Doku es un jugador muy importante, muy importante en esta selección. Seguimos con el campito, porque hay otro jugador, lógicamente también muy importante, que ha hecho una muy buena temporada, sobre todo el tramo final, que es Trossard. Trossard jugando en este costado, pueden intercambiarse Trossard con Doku, pero desde luego yo creo que Trossard, en condiciones normales, si Doku juega en la izquierda, Trossard debería entrar en la derecha. Ahora vamos a ver, vamos a quitar algunos más. Y luego es evidente que el delantero centro tiene que ser Romelu Lukaku, ¿no? Un Lukaku que es un jugador devastador, un jugador tremendo con la velocidad que tiene. Pero tiene más opciones para los extremos la selección belga. Por ejemplo, Bakayoko, que en el PSV a mí me ha encantado esta temporada. Jugador para jugar a pierna cambiada, pegado a la banda derecha, se va hacia adentro permanentemente, los golpeos que tiene. Ha hecho una gran temporada Bakayoko y yo creo que tiene sus opciones de jugar bastante. Luke Bacchio, también lo hemos visto últimamente en la selección, jugando en la derecha. Por supuesto, no me olvido de Ketelaere, que viene de ganar la Europa League con el Atalanta en su muy buena temporada. Un jugador un poquito frío para jugar en cualquiera de las dos posiciones del ataque. Un poquito frío, pero un jugador también peligroso. Y luego, para salir más al espacio, para salir más a la contra, Openda. Ya lo hemos visto en el Leipzig, ¿no? La capacidad que tiene Openda para hacer daño también al espacio, fundamentalmente es eso. Openda es para un equipo contragolpeador. Y va a haber momentos en los que va a buscar contragolpear. Y también, por supuesto, Batshuayi. Estas serían todas las posibilidades, puede haber alguna más, pero prácticamente todas las posibilidades, ya digo, sin Courtois, lógicamente, de la selección belga. Y si nos quedamos con un equipo titular, pues habría que quitar a Meunier, a Faes, habría que quitar, yo creo que a Tielemans, yo creo que a Vermeeren, y dejaríamos este equipo, amigos de Mundo Maldini, dejaríamos este equipo, que es un auténtico equipazo, por cierto, Tengo alguna duda, pero dejaríamos un equipo así, con este 4-3-3, con Kevin De Bruyne yendo por dentro, Onana, Mangala. Es verdad que puede entrar Tielemans por Mangala, Onana es titular seguro, yo creo. Y luego Trossard. También puede haber alguna posibilidad de que entre Bakayoko por Trossard, Doku, que se puede cambiar de banda también, y por supuesto Romelu Lukaku. Esta sería la selección belga. Un buen equipo. Muchos pensaréis que se le está pasando ya el arroz a la selección belga porque hay jugadores que ya están seguramente en su última gran competición. Hablo de Kevin De Bruyne, ya veremos. Hablo de Lukaku, ya veremos, pero también salen jugadores jóvenes interesantes. Un abrazo, chao.